Ana, Anita, no sé si está, porque tienes el micrófono silenciado, así. Ah, verdad, y estaba hablando. No se escuchó Es que no nada. sabía yo si estaba hablando, para nosotros estaba como alguna reunión o así como. No, sí. Ya, entonces voy a hacer de nuevo la presentación. Ya, súper. Ya estamos grabando, así que estaba haciendo una mímica. Darle la bienvenida a todos y todas. Aquí nos encontramos en el taller introductorio de propiedad intelectual, qué y cómo proteger. La idea es que puedan tener información en el marco de el desafío de innovación, que fue una convocatoria que tuvimos este año donde participaron estudiantes de nuestro instituto, pero también emprendimiento. Hace poco se cerró un concurso de emprendimiento en donde posiblemente algunos de ustedes postularon, y la propiedad intelectual toma mucha relevancia en cuanto a esta ejecución de proyectos y o emprendimientos. Así que el objetivo es entregarles conocimiento que puedan resolver sus dudas. Nos encontramos aquí con Santiago Prat. Santiago es abogado, licenciado y magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene cursos, diplomados y se especializó en lo que es propiedad intelectual, así que nos va a contar un poco el qué y el cómo se hace, qué es lo que buscamos. Él también trabaja en todo el área de protección, transferencia tecnológica, tiene vasta experiencia en universidades donde se investiga. Por lo tanto, es un súper buen referente. Santiago, te dejo y así comenzamos. Sí, súper. Bueno, saludarlos a todos y todas. Yo, la verdad que, menos mal que hoy día, no sé si hoy día no hubo partido, ¿no? Pero hubiese sido difícil luchar. Ayer tuve que hacer una charla parecida con empresas mineras y ya estaban así todos pendientes de que estaba terminando el partido. Así que hoy día por lo menos tenemos esa ventaja. Les voy a compartir pantalla, entonces ahí les voy a pedir si me confirman que me escuchan y se ve bien. ¿Sí? Perfecto, entonces vamos a comenzar. Mira, la idea es hacer una introducción al tema de la propiedad intelectual. Yo les traigo algunos casos prácticos y el propósito de esto es hacer como un mapa conceptual de tal manera que ustedes enfrentados a la posibilidad de proteger algo puedan definir un poco en un primer momento una estrategia o por lo menos tener claro cuáles son las alternativas que tienen y cuáles son las características principales, el plazo de protección, el requisito y también una cosa que ya le adelanto desde hoy día, desde ya, es que los distintos derechos de propiedad intelectual no son incompatibles. Muchas veces sobre un mismo producto o servicio o sobre una misma innovación, sobre un mismo emprendimiento, pueden coexistir diversos, digamos, mecanismos de protección. Entonces, como una primera línea, yo siempre les planteo que la propiedad intelectual es como una familia, y esta familia tiene dos hermanos o dos hermanas, y uno es más bien artístico, es más bien literario, y el otro es más bien como industrial, más ingenieril. Entonces hoy día vamos a develar un poco de cuál es la personalidad o las características de cada uno de ellos. Y para introducir el tema, les traigo este ejemplo. Aquí los invito a que puedan poner en el chat qué ven ahí, pero no me digan la palabra bicicleta. Si yo les digo cuál es el concepto que está detrás de la bicicleta, imagínense que la bicicleta no existe y ustedes están creando, están pensando, tienen la idea sobre la bicicleta y le están contando a otra persona qué es lo que quieren hacer. ¿Cómo llegan a decirle a un amigo, mira, ¿sabéis qué? Quiero hacer ya la rueda, ¿cierto? Me dice, mira, estoy pensando hacer ¿qué poder hacer esto? Un medio de transporte, algunos van a decir que, bueno, un medio de transporte de dos ruedas, que es, no sé, ecológico, que es liviano, etcétera, etcétera, y empiezan a dar características de esta bicicleta. Ahora el tema es que, y algo que ustedes no saben, pero les voy a comentar ahora, que todas estas bicicletas están patentadas, tienen una protección intelectual. Y otra característica importante es que estas bicicletas están ordenadas en orden cronológico. O sea, la que está arriba de madera fue la primera en patentarse. Bueno, hay obviamente entre medio hay otras patentes más de bicicleta, pero estas son las más representativas para efecto del ejemplo. Entonces, ¿qué es lo central acá? Si se fijan, el concepto bicicleta se plasma en cada una de estas manifestaciones, ¿cierto? En cada una de estas bicicletas está la idea, está el concepto inventivo de una bicicleta. Y por otra parte, cada una de estas significa un avance tecnológico respecto del anterior. Por ejemplo, si se fijan, la primera es una bicicleta de madera y tiene un sistema muy rudimentario de frenado y de pedaleo, ¿cierto? Tiene un pedaleo como manivela. En la que está a la derecha, si se fijan, el pedal está en la rueda delantera. Y la que está al lado derecho tiene una rueda más pequeñita. Claro, seguramente se dieron cuenta que
disminuyendo el tamaño de la rueda trasera se podía conseguir a lo mejor una mayor estabilidad o una mayor maniobrabilidad de la bicicleta. Si vemos la que está abajo, si se fijan, es una bicicleta a motor, y es un motor a vapor. Usted, bueno, si hoy día les dijera, ¿sabes que tengo la idea de una bicicleta a vapor? Nadie lo consideraría como algo viable, ¿no? Es como una cosa un poco aparatosa. Y durante muchos años, una bicicleta a motor era una cosa completamente inviable, o nadie estaría interesado en una bicicleta a vapor. Pero hoy día, con los motores eléctricos, podríamos plantearnos que el concepto de una bicicleta con motor está muy vigente. Incluso, si vamos más allá, si pensamos en temas, por ejemplo, de hidrógeno, a lo mejor una bicicleta que funcione con agua no es una locura, pero hoy día no nos imaginamos a lo mejor cómo podría ser esa bicicleta a vapor. Y después tenemos, por ejemplo, una bicicleta que a partir de las tecnologías previas, de las patentes previas, desarrolla una solución a un nuevo problema, que es la posibilidad de llevar a 2 personas en una misma bicicleta. Y al lado derecho tenemos esta bicicleta plegable, que si bien no inventa nada nuevo en torno a que la bicicleta tenga 2 ruedas, que permita maniobrar, sí, digamos, presenta una solución a un problema distinto, que es la posibilidad de plegar una bicicleta para poder combinar el transporte con un transporte, digamos, autónomo que esté pedaleando y llevarla, por ejemplo, en el auto o en un metro o en un tren, lo que sea, o en un avión incluso. Eso por una parte. Por otra parte, ojalá que aquí, no sé cuál es el promedio de edad de nuestro asistente, pero si alguien conoce alguna de estas historias, por favor, y entienden el ejemplo, por favor después mándenme ideas para mejorar y actualizar mi ejemplo. Están un poco antiguos. Pero no sé si aquí alguien vio Game of Thrones, que estaban los Stark con los Lannister, que eran estas familias que eran un poco antagónicas, y que la hija de los Stark con el hijo de los Lannister tiene una historia de romance un poco complicada, que sí. Si ustedes conocen el mundo de los vampiros con los hombres lobos, sabrán también que son enemigos naturales, ¿no? Y esta película se trata precisamente de que esta chica se enamora de un hombre lobo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la teleserie Cerro Alegre, que está este joven de Valparaíso que se enamora de esta niña de Villa Marina, pero la familia después entra en conflicto, etcétera, etcétera. ¿No les suena eso un poco a ustedes a la historia de Romeo y Julieta? ¿Qué pasaría si yo les dijera que la historia original no es de Romeo y Julieta, sino que es mucho más antigua? No sé si ustedes conocen la historia de Piramitisme, es un mito griego que nos cuenta de una historia de 2 enamorados que eran vecinos, pero de familias que eran rivales, y que empiezan a comunicarse entre medio de los muros, se mandan mensajitos, y se empiezan a enamorar y se ponen de acuerdo a escaparse juntos. Y se ponen de acuerdo a encontrarse cerca de una zarzamora de color blanco. Y llega ella primero, y estaba esperando a su enamorado cuando ve que se acerca una leona, y ella se esconde tras las moras, dejando caer su velo, el cual se encontraba por la leona, y lo empieza a jugar. Y entre que juega, deja saliva del hocico y también sangre porque se rompe un poco la boca, etcétera, etcétera. El velo queda ahí, ella sigue escondida y llega él. Y se da cuenta que el amor de su vida, con el cual se iba a escapar, estaba muerta. No ve el cadáver, pero asume que la leona se la había comido. ¿Y qué hace? Se entierra una espada. Y termina con su vida. Y luego llega ella, y al no poder soportar vivir sin su amor, también hace lo mismo. ¿No le suena un poco también esto un poco a Romeo y Julieta? En base a el tema de las bicicletas y el concepto de una historia de amor, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que se protegen las ideas? Me pueden poner ahí en el chat, sí o no. Yo miro para el lado, pero tengo otro computador donde puedo verlo si es que han escrito en el chat. Así que coméntenme ustedes si es que creen que se pueden proteger las ideas. Sin miedo, sí o no. Algunos ponen que sí, parece, ¿no? Entonces, les adelanto que una primera línea base, una idea base es que las ideas no se pueden proteger, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos acá, la idea de una historia romántica de 2 jóvenes que sus familias o lo que sea en lo cual están insertos, están en conflicto, no se puede proteger. Lo que sí se puede proteger es, y piensan acá las características, por ejemplo, una historia de un hombre lobo con una vampiro, una historia de un medioevo fantástico de 2 familias, una del norte, una del centro, con apellidos, con nombre, con características, con vestimenta precisa. Eso sí se puede proteger, ¿ya? No la idea de una historia romántica. Aquí lo mismo.
Se puede proteger una bicicleta plegable de material determinado, por ejemplo, de aluminio, de tales dimensiones, con la rueda de tal tamaño, etc. Una bicicleta con 2 ruedas, con 2 asientos, con 2 manillares, con 2 volantes o motores que permite llevar 2 personas. Eso se puede proteger. La manifestación de ese concepto inventivo plasmado en una solución concreta real. No la idea abstracta de un medio de transporte de 2 ruedas. He hecho esta especie de introducción, lo que quiero comentarle en el fondo es, bueno, ¿cuál es la opción que tenemos para poder hacer protección de nuestras creaciones, de nuestras invenciones, de nuestras ideas manifestadas de manera concreta? Es la propiedad intelectual. Y lo que hoy día vamos a hacer es un poco adentrarnos en este mundo que vamos a tratar de hacerlo un poquito más interesante. Entonces, mira, las cosas como la presentación, el video les va a quedar, yo voy a ir concentrándome más que nada en las partes más importantes, porque el contenido pues, ustedes lo pueden revisar ahí en la presentación. Pero ¿por qué proteger? Por lo mismo que les comentaba yo en el caso de la bicicleta. El sistema de propiedad intelectual promueve el avance tecnológico porque ustedes pueden basar sus soluciones, sus creaciones, sus productos, sus servicios, sus innovaciones en lo que ya han hecho otros, lo que se considera un avance tecnológico. De ahí vamos a ver por qué. Pero también recompensa el esfuerzo innovador de una persona que ha creado o inventado algo, dándole un plazo de derecho exclusivo. Vamos a ver cuánto tiempo es. Pero, por ejemplo, en el caso de las patentes son 20 años, donde ustedes, lo que ustedes inventaron, van a tener derecho exclusivo para poder usar, explotar y autorizar a otros para usar. Y también, para el caso de los emprendedores, también la protección intelectual les da una especie de garantía patrimonial y también va a permitir ir aglutinando ciertas buenas experiencias con sus clientes en torno, por ejemplo, a una marca. Les traigo otro caso. No sé si ahí alguien conoce, en el chat pueden poner si conocen esta historia o saben cómo se llama esta casi persona no humana ya, porque tiene nombre. No les quiero decir todavía, pero no sé si alguien lo conoce, ¿no? Parece que me han puesto una en el chat. Bueno, les voy a contar la historia del mono Naruto. Mono Naruto es un mono de la especie macaca niga de Indonesia. Y la historia, ¿y él por qué salta a la fama? Porque hoy ahí dice, solo había visto la foto. Bueno, la foto muchas personas en su tiempo la usaron de WhatsApp y se usa para todo lo que son redes sociales. Hay un fotógrafo que se llama David Slater que va a Indonesia y él saca un fotógrafo naturalista. Entonces va a la naturaleza, saca fotos de un montón de lugares, de animales, etcétera. Y se da cuenta que estos monos son muy simpáticos y que después de comer se pone muy contento, muy así como amigable. Entonces él va, prepara su cámara, va donde estos monos comen, espera que ellos comen y luego pone su cámara y la programa, etc. Y se acerca a uno de estos monos y toma la cámara y saca una serie de selfies. Entonces este caso se conoce como el caso de la selfie del mono Naruto. Y bueno, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, hasta ahí la historia es bonita, pero ¿qué tiene que ver la propiedad intelectual acá? Pasa que el fotógrafo sube esta foto a internet, obviamente diciendo esta foto tiene derechos, por lo tanto si alguien la quiere me tiene que pagar, pero aparece Wikipedia, que como ustedes saben, y si no lo saben ahora lo saben, tiene una sección de dominio público, que quiere decir que son recursos que ustedes pueden usar libremente sin pagar y sin pedir la autorización a nadie. Sube esta foto. ¿Dónde la puedo usar? Parece que me caí, ¿no? ¿Se ve la Sí, presentación? Santiago, te perdimos como 10 segundos. Ya. ¿Pero se ve la presentación? Sí, se ve. Parece que se movió un poco. Ya. Entonces, le estaba contando yo al fotógrafo que entra en conflicto con Wikipedia y el fotógrafo primero demanda a Wikipedia diciéndole, mira, esta foto la tomé yo, por lo tanto, a mí me corresponden los derechos de autor. El tema es que un tribunal determina que la foto la había tomado, o sea, que la foto no tenía autor y, por lo tanto, la foto estaba en dominio público. Y el fotógrafo se quedó con 0 pesos. Pero esa historia no termina ahí. Porque luego el fotógrafo dice, ok, respecto de esa foto a lo mejor yo no tengo derechos, pero tengo otras fotografías y puedo contar la historia de cómo pasó esto. Entonces edito un libro con estas y otras fotografías y aparece PETA, que es una ONG que se dedica a promover el tratamiento ético con los animales, sobre todo los animales que se usan en investigación, en modelos animales, etc. Y dice, yo me preocupo de los animales, por lo tanto, aquí hay fotografías que fueron tomadas por animales y yo represento a los animales, por lo tanto, usted me tiene que pagar ciertos derechos de autor que corresponden a esos animales. Y hay un segundo juicio entre PETA y el fotógrafo. Este segundo juicio lo gana el fotógrafo y un poco acá es interesante lo que dice porque dice que a pesar de que la foto la tomó el mono, no se debe entender que los animales sean capaces de creación intelectual.
Este caso nos sirve para dos cosas. Primero, para decirles que siempre el tema de los derechos de autor, la titularidad, o sea, de quién es la creación, va a ser un tema conflictivo. Vean ustedes cuando en su emprendimiento tengan que encargar un logo, tengan que encargar un diseño, que alguien les tome una fotografía, que alguien les escriba un manual, cómo es importante tener definido el tema de los derechos de autor. Y segundo, la posibilidad de personas o incluso máquinas que no sean seres humanos efectúen creación intelectual. Ustedes saben, por ejemplo, yo este ejemplo lo uso hace harto tiempo, y antes yo decía, imagínense cuando los algoritmos nos hagan creación artística, y eso está pasando hoy día. Hay concursos de arte donde se han presentado con seudónimos algoritmos o inteligencia artificial que han hecho pinturas, o por ejemplo se han entrenado algoritmos para imitar la composición de grandes autores como Mozart, y eso se ha hecho escuchar por paneles de expertos, y los expertos no logran distinguir las obras reales de Mozart y de los grandes clásicos con las obras compuestas por algoritmos. Entonces, la verdad que este tema es un tema abierto e interesante si a alguien le interesa para también discutirlo y conversarlo y abordarlo de alguna manera. Ojalá que le haya llamado la atención. Ahora les voy a contar entonces qué es esto de propiedad intelectual o qué se puede proteger. Y si ustedes quisieran quedarse con un concepto como específico, deben quedarse con el siguiente. La propiedad intelectual protege creaciones de la mente que son nuevas. Y ahí tienen los elementos centrales. ¿Y qué tenemos acá? Por ejemplo, tenemos uvas, tenemos, por ejemplo, una variedad de ciruela, una marca de un producto, un emprendimiento, un algoritmo, por ejemplo, de un software, de un programa como Tidal, una vacuna, un saco de dormir, una motocicleta, un diseño de una motocicleta, etc. Entonces, una manera de ver esto de modo muy general es la siguiente. Esto está sacado de INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que nos presenta un aro respecto de todos los tipos de derechos. Como ven, es bien abrumante y vamos a ir adentrándonos y vamos a tratar de ir definiendo cada uno de ellos. Otra forma de verlo es así, distinguiéndolo en dos hermanos y un primo, por así decirlo. Entonces tenemos este hermano de derecho de autor, hermano artístico, literario, y también tenemos el hermano más industrial, y aquí aparece un tipo primo, que es el agrónomo, el de las variedades vegetales. Y vamos a tratar de ver de qué consiste cada uno. Vamos a partir por derecho de autor. Ustedes ya saben ya que el derecho de autor tiene que ver con el arte, con la creación artística, con los libros, con los poemas, etc. Y vamos a ver un poco en qué consiste. Como les comenté, los conceptos van a ir quedando en la presentación. Yo me voy a ir a concentrar para que entendamos un poco cuáles son las diferencias de cada uno. Aquí lo importante del derecho de autor son dos cosas. La persona, la figura del autor, el autor o el artista, y sobre qué recae la protección que es la obra. Entonces vamos a tratar de ver cuál es el autor y cuál es el objeto de la creación, que son estas obras que son originales y únicas, y además dice que tiene que ser susceptible de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio. ¿Por qué solamente se pide que sea susceptible? Porque también tenemos, recuerden, las obras inéditas, que no por estar inéditas están exentas de protección. Una persona podría eventualmente plagiar una obra que nunca se publicó y no por eso no estaría cometiendo plagio. Ojo con eso. Entonces, ¿qué tipo o qué ejemplos de derecho de autor tenemos? O sea, alguno puede poner acá, ¿qué está viendo ahí? Está viendo, alguno me va a decir, mira, estoy viendo una pieza musical. Y claro, la música se escribe, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la partitura y todo eso es un derecho de autor. Los libros, una obra arquitectónica también entra de los derechos de autor. Una pintura, las meninas. Dicen ahí que, no sé si se alcanza a ver, pero una de las meninas tiene un jarrón rojo que dicen que eran jarrones hechos en Chile, de porcelana. Así que un dato ahí interesante. También interesante, que ustedes ahí los que están con el celular, que googleen, por ejemplo, la versión que hace de las meninas Picasso, que es bastante interesante y pueden ver ahí cómo se plasma la personalidad del autor. Entonces, ¿qué encontramos dentro del derecho de autor? Los libros, los software, bases de datos, proyectos arquitectónicos, conferencias, música, obras teatrales, el cine y todas las obras derivadas de los mismos. ¿Cuáles son las características o la personalidad de este hermano artístico? Primero, nos va a otorgar derechos exclusivos. O sea, quiere decir que si yo saco una fotografía o escribo un poema, un libro o una tesis, yo soy el autor exclusivamente y yo voy a poder decidir qué se hace con esa obra. Segundo, hay un principio de protección automática que deriva del convenio de Berna, que es un convenio internacional que obviamente está administrado por la OMPI, que les comentaba al principio, y también por el artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor en Chile. Además, este principio de Berna se
se considera en todos los estados de la Unión. ¿Cuál es la Unión? Son todos los países que han ido ratificando el Convenio de Berna, que es prácticamente casi todo el mundo. Y hay otro principio que también está la distinción entre derechos morales y patrimoniales. Ya dijimos y aclaramos que no protegía ideas. ¿Alguien me puede poner en el chat cómo se llama la persona que está en esta imagen? Si aprovecho de tomar un poquito de agua. Si uno o dos que me respondan, ya podemos hacer el ejercicio. ¿Cómo se llama? Mira, yo sé que ahí comentó Benito, Felipe, Claudio, no sé, alguien de Gabriela Mistral. Valentina nos corresponde a Valentina Mistral. ¿Hay otro nombre? ¿Alguien le tiene otro nombre? No solamente Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, sí. Lucila Godoy. ¿Quién era Lucila Godoy? ¿Por qué tiene dos nombres? ¿Qué es lo que era Gabriela Mistral respecto de Lucila Godoy? ¿Alguien se anima? ¿De qué se valió Gabriela Mistral Lucila Godoy para desarrollar su obra literaria? Ahí en el chat, ¿no? ¿Alguien pone? Bueno, el tema es que todavía no sale, pero yo sé que va a salir ahí es un seudónimo, ¿cierto? Sí, exactamente, es un seudónimo. ¿Y qué es eso? ¿Y por qué nosotros lo tenemos tan naturalizado? Es un nombre artístico, exactamente. El nombre artístico. Son los derechos morales, que los tenemos tan incorporados que a veces se nos olvida que existen y que son distintos a los derechos patrimoniales. Los derechos morales son estos derechos que permiten mantener, por ejemplo, la obra bajo un seudónimo, o anónima, o inédita, y vinculada por siempre a la autoría. Hay una especie de paternidad de derecho de autor. Y también hay algo muy importante, que es un derecho a la integridad de la obra. Estos derechos son morales porque no entran en el patrimonio, por lo tanto no se pueden renunciar ni transferir. ¿Ya? Otro tipo de derechos son los derechos patrimoniales, que son los que permiten hacer esto. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue primero? ¿El Harry Potter libro o Harry Potter película? No sé quién vio primero la película. O, por ejemplo, la posibilidad de que un grupo musical interprete una canción que no sea escrita por ellos. O que haga este tipo de cover de una música que no es de ellos. O la posibilidad de transformar, por ejemplo, un anime a película o una película a un anime, en el caso de este Ghost in the Shell. ¿Qué son los derechos patrimoniales? ¿Por qué se llaman patrimoniales? Se llaman patrimoniales porque son los que ingresan al patrimonio del autor y son sobre los cuales el autor puede celebrar contratos, como el de publicación, edición, distribuir, transformar la obra, adaptarla, ¿cierto? Cambiar una obra que era primero un libro a autorizar, por ejemplo, a una productora cinematográfica para hacer la película, o comunicar públicamente la obra, emisión, por ejemplo, pasar por la radio, leer un poema, exhibir una película, ejecutar una obra de teatro públicamente, etc. Les traigo un caso que es interesante y que refuerza la idea de los derechos o la distinción de los derechos patrimoniales con los derechos morales. Acá tenemos el caso de una ilustradora chilena que vende todos los derechos patrimoniales de una obra, que es esta obra sin título, que estaba destinada a ser la etiqueta de un vino, de los vinos secretos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que la ilustradora, luego de haber vendido en 1,5 millones su ilustración y haber cedido sus derechos, con un pago de 10.000 pesos simbólico, se da cuenta que la viña empieza a modificar, a afectar la integridad de la obra. Y empiezan, se fijan a la izquierda, hay como un cuadrito, no sé si se nota muy bien, pero le ponen un gorrito de Navidad, le ponen sonrisa cuando el personaje estaba serio, o lo hacen, por ejemplo, le cambian el fondo, y en lo que ya ella considera como una especie de mutilación de la obra, es la impresión en gigantografía y le sacan la parte del rostro y ¿para qué? Para que las personas se sacaran fotografías como poniendo su cara en la ilustración. Entonces ella considera que esto es una afectación a la integridad de la obra y que considera que hay una reproducción ilegítima y una mutilación. ¿Cuál es el fin de esta historia? Bueno, para que vean que también en Chile hay casos de derecho de autor. Este año, yo antes daba este ejemplo y no sabía nunca tenía lo último que había pasado, pero ya sabemos desde marzo de este año que la ilustradora ganó el juicio y recibió 445 millones de indemnización por afectar no sus derechos patrimoniales, los derechos morales. Ojo con eso, los derechos morales. Entonces, ya les dije ya que una cosa es la obra, ya más o menos tenemos claro que son libros, poemas, dibujos, películas, etc. Y los otros, ¿quién es el autor? Y acá la ley dice que el autor es el que aparece como autor al momento de divulgarse la obra. Si yo edito un libro y le pongo que el libro es mío, se va a presumir o se va a entender que yo soy el autor de la obra. Pero ¿qué pasa? Dice
y también yo les dije que hay un principio de protección automática y ahora les digo que puede ser la persona que haya inscrito una obra. Y aquí ya entramos a complejizar el tema. Bueno, el tema es que a pesar de que existe la protección automática, también existe una posibilidad de registrar o de inscribir la obra en el Departamento de Derechos Intelectuales, actualmente dependiendo del Servicio Nacional de Patrimonio de la Cultura, o Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas. Entonces ustedes pueden hacer, mediante un formulario en línea, un registro de una obra por los derechos de autor. ¿Cuál es el rol de esta inscripción? Bueno, les da una presunción legal de autoría. Para las personas que estén familiarizadas con el concepto de presunción legal, significa que es una presunción que tiene que ser desvirtuada mediante un juicio, ¿ya? Y el costo es bastante barato. No sé si alguien sabe a cuánto está una UTM ahora. ¿Alguien la han pasado un parto últimamente? El otro día alguien me dijo 50 y tanto. Le dije, no, ya está mucho más caro con la inflación que hemos tenido. Ustedes deben saber harto de inflación, así que yo digo por el tipo de carrera del instituto. Así que ahí si alguien me actualiza cuánto está el UTM. Bueno, esto vale un 10% de una ETL. O sea que por menos de 7.000 pesos ustedes tienen la inscripción con el certificado. El certificado vale como 400, 500 pesos. Entonces es muy barato, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen de protección por derecho de autor? Tienen toda la vida del autor. Esto quiere decir que si ustedes escriben un poema a los 10 años o a los 20 años y viven como 100 años, mira, hay 61, ¿ya? Muy bien, el dato preciso con Javier y Felipe ahí dando el dato preciso. Tienen plazo de 70 años desde la muerte de la persona. Esto quiere decir que por eso entran después los herederos a ver si es que, por ejemplo, a autorizar obra o a cobrar derechos de autor, etcétera, etcétera. Durante todo ese tiempo está en el dominio privado y vencido ese plazo pasa al dominio público. Hay docente, dice, consulta, si hay casos de canciones que las compran y le modifican las letras. Claro, ustedes pueden modificar una letra, eso es una forma de adaptación, que es un ejercicio de un derecho patrimonial también, ¿ya? El tema es que a partir de que la obra entra al dominio público, ustedes pueden hacer uso de esa obra con la limitación de la integridad de la obra, ¿ya? Por ejemplo, ustedes podrían hacer, no sé si se han fijado, el otro día estaba con mi sobrina leyéndole un libro y eran como las historias, los clásicos, como Hansel y Gretel, Pedrito y el Lobo, pero era como lo que pasaba después. Entonces se basaban en el contexto de la obra original, pero hacían una obra derivada adaptándola o agregándole, por ejemplo, qué pasaba después, ¿ya? Eso es muy posible hacerlo porque finalmente no estaban afectando la integridad de los personajes y la obra se encontraba en el dominio público. Las limitaciones, si se fijan ahí, que durante el tiempo de vida de la protección, durante la vida del autor más de los 70 años, hay limitaciones. ¿Qué son las limitaciones? Bueno, son estas posibilidades, precisamente lo que están poniendo ahí, de poder usar la obra protegida sin pedir autorización. Usted, yo me imagino que si alguien ha hecho un trabajo de titulación, hizo una cita, ¿cierto? Bueno, la cita precisamente es el uso de una limitación al derecho del autor. Quiero hacerle una breve referencia, no sé si alguien está familiarizado con esta película o con lo que significa el 101, y quiero hablar un poquito del software, muy rápidamente. El software, ahí está la definición legal, menos mal que dice otro soporte material, si no nos hubiésemos quedado en la cinta magnética, pero para que vean que la normativa chilena es bastante antigua. ¿Pero qué se puede proteger? Bueno, tanto el programa fuente, que es el programa, digamos, en lenguaje de máquina, el programa objeto, que normalmente es la interfaz con el usuario, la documentación preparatoria, la descripción técnica y los manuales de uso. ¿Quiénes son los titulares? Y aquí hay un tema que es una excepción a la regla general. Normalmente, si alguien desarrolla un software en ejercicio de función laboral como dependiente, se entiende que el software es del empleador, ¿ya? Ojo acá, es del empleador, salvo estipulación en contrato. Eso quiere decir que en el contrato ustedes tienen que pactar expresamente que si están generando un software, van a retener los derechos de autor. Y además, esto es otra cosa, si ustedes son una empresa de software y venden software y alguien les compra un software, se entiende, la ley entiende que el que compra o el que está encargando, el tercero, es quien recibe los derechos de autor respecto al software. Eso también es una regla alterada respecto de lo que pasa con otro tipo de derechos, ¿ya? Les traigo ahí al padre del software libre para traerle el comentario de cuánto dura el software. ¿Y por qué se los traigo? Porque es distinto a lo que pasa con las obras. Cuando el software está generado por una empresa, la protección será desde 70 años desde la primera publicación. No se cuenta acá la vida del autor porque el autor es una empresa, ¿ya? Y por lo tanto la empresa puede no morir, por así decirlo legalmente.
Por lo tanto, se cuentan los 70 años desde la primera publicación. No sé si alguien, ojalá que alguien haya visto Matrix, porque si no, no va a entender ninguno de los ejemplos. Pero estos eran como los twins, los gemelos. ¿Y para qué les traigo esta imagen? Bueno, para hablarle, porque siempre me dicen, bueno, ¿y cómo uno puede saber cómo se copia el software? Bueno, aquí les traigo un caso que hubo una demanda por copia en software. ¿Y qué es lo que dijo el juez? Dijo, bueno, aquí lo que hay que hacer es una cuestión de hecho. Si hay copia o no hay copia, lo que hay que hacer es comparar el código. El código es un libro en el fondo. Entonces, vamos a comparar este libro y vamos a ver si hay fragmentos que sean parecidos, idénticos, etcétera. Entonces, comparemos y pusieron como en una tabla, por así decirlo, los dos programas. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que incluso las faltas de ortografía, los errores de escritura, el código redundante o incluso erróneo e innecesario estaba puesto tal cual. O sea, había fragmentos del código que no tenían ninguna utilidad. Entonces, todo esto fue para el juez en el fondo un reforzamiento de que en el fondo habían copiado y pegado el software, el código lo habían copiado y pegado, porque incluso tenía la misma falta de ortografía. Ahora, la pregunta es si los programadores pusieron estos errores a propósito para después poder detectar que le estaban copiando el código, y algunos van a decir, bueno, ¿puedo yo hacer esto cuando desarrollo algoritmos o software o código? Por supuesto, o sea, una de las formas también de hacer este tipo como de dejar estas trampillas. Entonces les quiero dejar ahora, si es que alguien tiene alguna pregunta respecto de los derechos de autor, porque quiero pasar a otro tema, que es el tema de la propiedad industrial. Yo sé que ha sido como bien rápido, bien vertiginoso, pero que la idea es como de esto, de abarcar todos los tipos de derechos para poder que ustedes se lleven un mapa bien amplio del tema. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Bueno, si no, después se le ocurre, me la pueden hacer. Quiero pasar al segundo hermano. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto era como una familia, que habían dos hermanas? Vamos a hablar de la hermana o el hermano más ingenieril, más industrial, que tiene que ver con la industria, con los problemas más técnicos. Y ya no con el arte, sino con la manufactura, con la industria. ¿Y cuál es la primera diferencia? Aquí estamos hablando, en la propiedad industrial, de derechos exclusivos que otorga el Estado. Antes hablábamos de derechos por la calidad de autor y porque existe una obra, y hablábamos que era protección automática, ¿se acuerdan? Bueno, en el caso de la propiedad industrial no existe principio de protección automática, siempre hay el Estado de por medio. O sea, yo tengo que ir a una oficina a pedir, mediante un formulario, que me otorguen un cierto derecho. Por lo tanto, ya algunos podrán, si alguno ha sacado algún trámite, ha sacado un carnet o pasaporte, ya saben ya que es un poco más largo y va a ser un poco más caro que el derecho de autor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es la personalidad de este hermano? Primero, es territorial. Eso quiere decir que es país por país. Segundo, se mantiene la idea de exclusividad. Si yo tengo una marca, una patente, soy el dueño exclusivo. Aquí hay un principio también que es duración ilimitada, que en los plazos de protección de la propiedad industrial, el máximo son 20 años, desde la solicitud. Ya no es la vida del autor, ya no es 70 años desde la muerte, porque se entiende que el avance científico-tecnológico es mucho más rápido que en el ámbito artístico, ¿ya? Y también hay otro principio que es, ¿se acuerdan que hablábamos en el derecho de autor que podría ser una obra inédita? Que no había sido divulgada. Bueno, en el caso de la propiedad industrial, ustedes siempre tienen que divulgar, siempre tienen que explicar lo que están haciendo para adjudicarse o para hacerse acreedores o dueños de un derecho de propiedad industrial. Marcas, secretos, indicaciones geográficas, denominación de origen. ¿Sí? Te perdimos 5 segundos nuevamente. Ya. De la PPT anterior. La anterior, acá, ya, entonces le estaba diciendo yo que la publicación es una garantía también para la sociedad de poder beneficiarse del conocimiento científico-tecnológico, ¿ya? Entonces, si ustedes necesitan o están solicitando un derecho, el Estado le va a pedir que usted divulgue el conocimiento o la tecnología y expliquen cómo funciona esto. Y eso es tan así que incluso si ustedes estuvieran, por ejemplo, en la patente del área biotecnológica y usan, por ejemplo, microorganismos, tienen que depositar estos microorganismos en un banco para que después se pueda reproducir la invención. ¿Ya? 20 años también, Sergio, sí, exactamente, para las patentes en general. 20 años. Entonces, tipos de protección, tenemos marcas, bueno, ya dijimos las patentes, las variedades vegetales, los modelos de utilidad, los diseños, los dibujos industriales, los secretos y las marcas comerciales. Vamos a hablar primero muy brevemente de lo más abrumante, que es
El tema de las marcas, realmente uno interactúa con miles de marcas, incluso durante el día, si se fijan, todo tiene marca. Se levantan, abren la pasta de dientes, el cepillo de dientes, las zapatillas, la camisa, la bebida, el celular, el auto, lo que sea, la micro, el computador, todo tiene marca, todo, 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 todo. Es impresionante. Entonces, ¿qué son las marcas? Bueno, son signos que tienen que tener la capacidad de distinguir en el mercado, tienen que tener una capacidad de distinción, productos o servicios. ¿Ya? El establecimiento comercial hoy día ha quedado derogado con la última ley. Entonces, ¿qué requisitos tiene? Que debe ser distintiva, por lo tanto no debe confundirse con otras y no debe inducir engaño. O sea, si yo le pongo Toyota cambiándola o poniéndole 2T, estaría tratando de inducir engaño, ¿cierto? Porque no soy realmente Toyota, sino que soy Toyota con 2T. Por lo tanto, ese tipo de marca no podría ser. Yo les voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo me da la protección por marca? 10 años a contar de la solicitud y se pueden renovar. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de las marcas? Y acá los que tendrán más o menos mi edad se acordarán de las casas Copea o de las galletas Cómpeta. Y realmente, y ahí uno se da cuenta que las marcas tienen mucho de percepción, de reflejar una calidad, de orientar al consumidor y también de distinguir la procedencia empresarial. Cuando alguien se compra un iPhone, está esperando un celular de última generación y de muy buena calidad, ¿no es cierto? Pero si alguien se compra un celular a lo mejor de una marca que nadie conoce, obviamente no va a esperar la misma prestación. Y obviamente eso está asociado al precio, a un tema también de calidad, de garantía, etcétera, etcétera. 3 tipos de derechos nos da la marca. Derecho exclusivo de utilizarla, derecho de oponerse a que otros usen esa misma marca y también ejercer la posición de nuevas solicitudes de marca. Las marcas principalmente se clasifican en marcas denominativas, que es solo texto, marcas figurativas, que es una figura sin texto, y marcas mixtas. A estas se agregan, por ejemplo, otras marcas no tradicionales que hoy día se pueden proteger en Chile, como marcas sonoras, marcas olfativas, marcas tridimensionales. ¿Ya? Algunos ejemplos de marcas, de malas marcas, ¿ya? De marcas que no se pueden registrar. Por ejemplo, le llamará la atención ahí y dice pizza con la M de McDonald's. Obviamente que hay dos problemas, que McDonald's es una marca registrada y el otro problema es que registrar la marca pizza para vender pizzas no se puede, porque en el fondo estaba haciendo del género y nadie más podría utilizar esa palabra pizza, o por ejemplo Roxana, que se parece mucho a Rexona, o pasta al huevo para una pasta que es al huevo, o no sé, por ejemplo Jesús, que también se considera que es atentatorio contra la moral y la buena costumbre, o apropiarse de un concepto también religioso. Pero hay casos interesantes como el de la bebida cero. ¿Qué pasa, por ejemplo, cero? Cuando cero se transforma o pasa a ser de una marca a ser un tipo de bebida, que es un tipo de bebida cero azúcar. Y Pepsi registra la marca cero no con palabras, sino con cero, y después aparece una tercera que registra una O. Entonces ahí entran en conflicto. Interesante, si a alguien le interesa el tema de la marca, busque el caso cero o de la pelea que tienen las bebidas cola en Estados Unidos. Y también un caso interesante es Booking.com. ¿Qué posibilidad hay de que una palabra genérica como Booking, al agregársele un punto algo, .com por ejemplo, deja de ser genérico y se transforma en una marca distintiva? También interesante. Y les pongo al lado el caso Confort, que también en Chile nosotros decimos de un Confort y nos preguntan de qué marca. También Confort ha pasado a ser un genérico. ¿Ya? Muy brevemente un caso como para reflejar el tema de la semejanza, que es el caso de Kyodan Sport. Pasa que existía una especie como existe de hecho una tienda así tipo Esparta donde venden artículos deportivos y la pronunciación de en chino mandarín de esa marca era muy parecido a Jordan, porque era como Jordan, Kyodan, entonces la gente pensó, y además el logo era muy parecido a Jordan en su stand, entonces la gente en China pensaba que era una marca de Michael Jordan. Michael Jordan entra en batalla y finalmente gana el juicio marcario contra esta empresa Jordan. Ahora, yo les acabo de decir que no se pueden parecer, ni siquiera fonéticamente, ni siquiera de inglés a chino, y ahora resulta que hay marcas que sí se parecen. ¿Por qué creen que pasa esto? A ver si alguien se puede poner en el chat. ¿Sí? ¿Por qué creen que pasa? Bueno, pasa esto porque son clases distintas. No es lo mismo una cerveza que un polvo para hornear, y tampoco es lo mismo de un establecimiento donde venden, bueno, jeans también, donde venden artículos electrónicos. Y esto pasa porque hay un clasificador internacional que es el clasificador de NISA, que se los dejo nombrado para que ustedes, si en algún momento les interesa el tema de las marcas, lo puedan revisar. Ahí está la información, son 34 clases de producto, 11 clases de servicio, y les dejo los enlaces para que también los puedan visitar. Hay un caso de oposición para que vean que sí se puede ganar
oposiciones de marca, en este caso es hablando ahí de la miel, también es una apicultora, es un caso de la Apis Aconcagua versus la empresa Carosi, y finalmente se considera que esta marca era suficientemente distintiva de Aconcagua Food, ¿ya? Que Apis de la Aconcagua se lograba constituir como una empresa distinta. A los que les gusten los Beatles o les guste Apple, les dejo el caso esto no lo voy a explicar, pero se voy a dejar ahí nombrado para que ustedes lo googleen, que es el caso Apple Computer versus Apple Cops. También les voy a dejar ahí cuál es el procedimiento de marca. Una marca vale 3 UTM en arancel, más la publicación del diario oficial, que lleva en torno a 1 UF, y se demora aproximadamente 9 meses en poder ser registrado. Un caso también interesante que me permite a mí mencionarles otra regla de marca, que es el caso iPhone. Resulta que, también en este caso China, cuando se lanza el iPhone, alguien en China dijo, mira, yo no entiendo muy bien lo que es este iPhone, pero sí sé que a la gente le encanta guardar sus cosas en estuches de cuero, ¿ya? Y dice, bueno, voy a registrar esta misma marca iPhone para que el estuche en el cual guarden el iPhone tenga la marca iPhone. Y hace un registro y resulta que después Apple, digamos, demanda a este emprendedor chino diciéndole que quiere anular su registro de marca. Y lo que pasa es que el tema es que el tribunal decide, o cuál es el argumento de iPhone, que ello era una marca notoria reconocida. El tribunal dice, sí, ustedes son una marca notoria reconocida, pero hoy día, no en el año 2002, no en el año 2007, donde no eran reconocidos. Entonces acá dos explicaciones. Una, que existe en derecho internacional lo que se conoce como marca notoria reconocida, que hace es bloquear todas las marcas todas las clases de respecto a una marca. Entonces, aunque Toyota o hoy día iPhone no esté inscrito en todas las clases, no significa que ustedes puedan registrar iPhone, por ejemplo, en una marca de bebidas. Por ejemplo, el caso de Coca-Cola es pero impresionante, porque si ustedes llegan con un vaso Coca-Cola, con un lápiz de Coca-Cola o con un llavero de Coca-Cola, ustedes no van a pensar que hay una nueva marca de llaveros o una nueva marca de lápices, sino que van a pensar que le dieron como regalo o una promoción con la bebida Coca-Cola un lápiz o un vaso o un llavero de Coca-Cola. Entonces, la posibilidad de distinción en las marcas notorias es difícil y por eso que no se acepta. Pasando a otro tipo, y relacionado con los signos distintivos, tenemos las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La diferencia entre indicación geográfica y denominación de origen es la adición o el uso de un arte o un saber hacer. Acá tenemos, por ejemplo, el limón de Pica, la aceituna de Mazapa, el atún de Juan Fernández, perdón, de la Pascua, la langosta de Juan Fernández, la sandía de Paine o la manto de Ñihue. Siempre es un producto asociado a un origen geográfico, ¿ya? Esta denominación de indicaciones se pueden conseguir ya sea por la calidad. Por ejemplo, en el caso del limón de Pica se presentó una memoria técnica argumentando que bioquímicamente el limón de Pica tenía una mejor composición, o bien por reputación, que fue lo que pasó con la sandía de Paine, que no lograron acreditar que la sandía era mejor bioquímicamente, sino que lograron acreditar que, a través de estudios de opinión, que la reputación de la sandía de Paine era mucho mejor que las otras. No sé si alguien tiene una mano levantada, no sé si es porque quieren hacer una pregunta. Santiago, No, sí, es un docente, Armando Pozo. Ahí adelante. tiene acceso a micrófono Armando para que se pueda, ¿cómo se dice? Sacar el mute. Ahí está. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí. Sí. Sí, hola. Yo me quedé, perdona, pero me quedé pegado con lo de Apple. Apple Corp es la empresa de los Beatles y es Sí, más antigua que Apple Computer. sí. Entonces, y ambas conviven hasta el día de hoy. ¿Ah? Y ¿cómo se resolvió eso? Porque ambas una manzana, ambas se llaman manzana, digamos. Sí. Es interesante el caso porque además el caso data de fines de los 70, donde Apple empezó a hacer computadores y claro, la marca existía de la otra anterior y llegaron a un primer acuerdo que decían, Apple Computer dijo, yo me quedo con los computadores y ustedes quédense con el tema de la música. Pero ¿qué pasó? Que después Apple hizo el iPod, ¿cierto? Y se metió en el negocio de la música. Y después hizo el iTunes, Claro. con tiendas de música, y después empezó a editar música. Entonces, por eso es que esa pelea se abre y se cierra cada cierto tiempo. Es interesante porque las lecciones que uno puede sacar de ahí es como, bueno,
a veces es bueno tener claro cómo va a ir desarrollándose mi emprendimiento o mi negocio, porque de repente yo no puedo decir, no, yo nunca me voy a meter al negocio de la música, así que cedo todos los derechos, o yo nunca me voy a meter al negocio de la computación, cuando hoy día sabemos que, por ejemplo, la música se transa mediante información que es, digamos, de software, y hoy día están muy de moda los tokens, que son estas representaciones virtuales de obras de arte. Entonces, se fijan que hoy día está todo cruzado con el tema de la informática, con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de los algoritmos, etcétera. Entonces, hay que tener súper claro las estrategias también de protección cuando también uno negocia. Esa es como la idea de poder dejarlo para que ustedes lo googlearan, porque es muy entretenido el caso de los Apple. Así que sí, es interesante. Y una obra creada por inteligencia artificial, ¿quién es el dueño? Esa es la pregunta que también me hago. ¿Ah? Esa es la pregunta que también me hago. Yo creo que va a tener que zanjarse. Porque, por un lado, hay algunos que piensan que no tiene dueño, pero otros piensan que en el fondo la inteligencia artificial es lo mismo que una cámara fotográfica. En el fondo es una tecnología que puede plasmar la personalidad del autor. En la medida, yo creo que la solución va a estar en que la medida que una obra de arte creada con inteligencia artificial, de hecho el otro día estaba viendo unas pinturas que estaban haciendo con drones a través de instrucciones de computación. Entonces, eso debería entenderse como una prolongación de la personalidad artística del autor. Entonces, hay que ver, hay que esperar ahí. Yo creo que cuando entremos en conflicto entre el que programó, el dueño del computador y etcétera, yo creo que ahí cuando haya unos primeros casos, yo creo que se vaya estableciendo un criterio, pero es un tema muy interesante. Sí. Alguien quería preguntar sobre marcas, adelante. No sé si, profesor, ¿tiene alguna otra pregunta, algún comentario respecto a los Beatles? ¿No? Le voy a dar acceso a Ya. Ronnie que nos escribió del micrófono para que Ronnie te puedas sacar el silencio. Ahora ya puedes. Ah, salió. Bueno, cuando vuelva ahí, Ahí, podemos abrir. ahí volvió. Ya. Veamos si. Ronnie, ahí te volvimos a dar acceso al micrófono por si quieres hacer la pregunta. Tienes que desmutearte. Hola, hola, perdón, se me ha caído el sistema. Adelante, te Buenas escuchamos. tardes a todos. Habla Ronnie, egresado y titulado en Ingeniería del Instituto de Estudios Guillermo Subercaseaux. Mi pregunta es la siguiente: lo que pasa es que me está pasando algo real a mí respecto a las marcas, porque efectivamente yo actualmente tengo una churrasquería que tiene un nombre en especial, y cuando yo mandé a registrar esta marca, me indicaron, por ejemplo, que hay una empresa muy parecida a lo que tenía anteriormente, pero mi empresa es Churrasquería di Roma, y hay una empresa que se llama Alfredo di Roma. Entonces, claro, hay un parecido en el apellido, como decirlo de alguna forma, pero no sé si afectará tanto en la diferencia con el nombre. Ya, pero ahí tú ¿ya registraste tu marca? Estoy en proceso, o aún está en espera del proceso. Ya, ahí Pero sí, podría eventualmente haber una observación de INAPI y ahí lo que tienes que argumentar es precisamente las diferencias. Esas diferencias normalmente están en torno a la... Puede hacer diferencia en relación al tipo de mercado en el que te desenvuelve, los canales. Hay algunos argumentos que se pueden utilizar. Si quieres después me puedes escribir, yo te puedo dar algunos tips ahí, pero van por eso. Normalmente uno hace un escrito donde argumenta las diferencias significativas, ya sea gráficas o fonéticas, y también lo que uno trata de argumentar es que no va a producir en el fondo confusión en el público consumidor y que las marcas pueden coexistir. ¿Ya? ya, Entonces, perfecto. cuando estás de un lado, argumentas eso, y cuando estás del otro, dices que no pueden coexistir y te ponen con los argumentos contrarios. Y finalmente esto es para los dos lados. Ya, perfecto. Pero así va a ser. Si hay una observación en una oposición, va a ser por un tema de la poca distinción y porque va a generar confusión en el público consumidor, porque uno de los objetos de la marca es distinguir los productos, que no haya una relación con otra. Perfecto, sí, porque en ese caso, ¿por qué le pregunto? Porque cuando me llegó la observación, me dijeron que, bueno, que yo tenía la posibilidad de contratar un abogado, pero ¿Sí? obviamente eso quiere decir que tengo que pagar un coste adicional para que puedan defender con respecto al nombre. Entonces,
quiero ponerme en el lado, si no le pago a este abogado, de poder yo de forma personal también defenderme con el nombre. Claro, lo que hay que ver ahí, si es que es observación, puedes contestarla sin abogado, pero si es oposición, necesitas abogado, porque en Perfecto. el fondo se traga un juicio, en Ah, la oposición. ya. Sí. Muchas gracias. Tienes que fijarte en la resolución, si es observación o es observación con oposición. Es observación nada más. Ya, en caso de la observación, tú puedes responderla solo. Perfecto. Sí, pero eso es lo argumentos que estaba diciendo. Tienes que tratar de argumentar por qué no se produce confusión y por qué son distintas en el fondo. Ya, perfecto. Ujú. Muchas Parece gracias. también, sí, de nada. Alguien también parece que levantó la mano, ¿no? Sí, Priscila tiene la mano levantada, así que le voy a dar acceso al micrófono. Ahora, Priscila. Ah, hola, mire, lo que pasa es que quiero saber, bueno, entré tarde, no sé si lo habrá lograr conversar en este tema. Quiero saber cómo uno puede saber si la marca ya está registrada. Por ejemplo, yo tengo una marca que se llama Agua Purificada Lisco y también Ya. tengo otra línea que es Aromaterapia Lisco, pero todo relacionado con el nombre Lisco. Entonces, también quiero reconocer la marca y todo eso, pero ¿cómo yo sé si esa marca ya ha sido utilizada, Les ya ha puedo sido pedir que como registrada? tengo la presentación hoy, ahora, pero les voy a mostrar cómo buscar. Cuando termine la presentación, me voy a meter a la página y les voy a explicar cómo buscar. ¿Les parece? Ya, gracias. Así que recuérdanos en el chat cuando Gracias. terminemos la presentación. Ok, Ya. gracias. Voy a seguir ahora para que así podemos terminar y dejamos este espacio para que así les muestro en vivo cómo hacer las cosas para que les quede más gráfico. Entonces, otro tipo de derecho de propiedad industrial es el secreto empresarial. Tuvimos una modificación de ley corta este año que lo que hace es como un poco acotar y lo que en el fondo lo que dice que es un secreto esa información que sea secreta, que tenga un valor comercial por ser secreta, que haya sido objeto de medidas razonables para proteger. Por ejemplo, las medidas razonables son limitar las copias, tener contratos, acuerdos de confidencialidad, los famosos NDA, y también, obviamente, darle un tratamiento confidencial a la información. Pues si ustedes están publicando en la página web y después van a decir, oye, esto era secreto, bueno, en realidad usted dispuso esta información y no le dio tratamiento secreto. Acá las sanciones van por el lado de la competencia desleal, del espionaje comercial o también el cumplimiento de contrato en el caso de los acuerdos de confidencialidad, ¿ya? Algunos ejemplos, ahí sí, después pueden hacer ustedes clic y les van a aparecer 10 secretos típicos de la industria, pero ahí lo más famosos son obviamente la fórmula de Coca-Cola, el tema de la receta de Kentucky y también la fórmula del W40 que basaron en el fondo su modelo de negocio no en hacer una patente, sino en mantener secreta la fórmula. Si ustedes me preguntan si es mejor una patente o un secreto, yo les diría, vean si es que les pueden hacer ingeniería inversa, si les pueden descubrir la fórmula. Si no les pueden descubrir la fórmula en un par de años, láncense como secreto claramente, ¿no? Entonces, las protecciones, ya lo dije, tienen que ser razonables, tienen que ser por medio de contrato, incorporar cláusulas en los contratos de trabajo, rotular los documentos como confidencial, protegerlo materialmente, limitar las copias, ponerle clave, tener mecanismos de seguridad, etc. Aquí, ustedes se acuerdan que les dije que opera la competencia leal. Les traigo un caso de competencia leal para que vean que esto en realidad sí funciona y sí opera acá en Chile. Y es el caso de Laboratorios Prater con L'Oréal. Laboratorios Prater lo que hace es hacer parecido 3 perfumes a perfumes de L'Oréal. No se preocupen que estos son los 5 Gente, segundos. Sí. ¿me perdí? Santiago, sí. Los ¿Ya? 5 segundos Ya. que vamos a Estaba L'Oréal. contándole el caso de L'Oréal con Laboratorios Prater. Entonces, lo que hace Laboratorios Prater es utilizar 3 perfumes, lo hace muy parecido a perfumes de L'Oréal. Uno le hace parecido el nombre, otro le hace parecido el color, otro le hace parecido la forma del perfume y otro le hace parecido el empaque, ¿ya? Y lo que hacen es tener estos puntos de ventas muy al lado de los laboratorios L'Oréal y pone vendedores que se acercan a las personas y le dicen, mira, tenemos este perfume, el perfume siempre a mitad de precio. Entonces lo que hace es ejerce una actitud desleal para competir, haciéndole creer a la gente que se trataban de perfumes que no eran, ¿ya? Mundo del arte. Hay un micrófono, ¿no? Sí, ahí yo lo pedí. Entonces lo que pasa acá es que L'Oréal logra acreditar
que hubo una competencia leal y logra acreditar la merma o en la pérdida de venta, y se produce acá una sanción a Laboratorios Prater y una indemnización. Y lo interesante de esto es que además el Tribunal de la Libre Competencia dice que ni siquiera hay que acreditar dolo. El dolo es como la mala intención. Entonces ni siquiera tuvo que acreditar L'Oréal que Laboratorios Prater había actuado con mala intención, sino por el solo hecho de haber afectado los intereses de los consumidores y haber afectado como el funcionamiento normal del mercado, bastaba para poder ser sancionado por competencia leal. Así que les dejo ahí. Obviamente que yo los casos los presento así como bien, bien por encima, pero si a alguien le interesa este tema, métanse a leer el caso, métanse a leer las sentencias, que son bastante clarificadoras. Si alguien, por ejemplo, está en temas de competencia y quiere ingresar a temas de competencia leal, vean los fallos de competencia leal. Ahora voy a pasar a otro tipo de derechos, que son los dibujos y los diseños industriales. Muy utilizados en el tema del metaverso, porque el metaverso va a tener que también tener se plasma también en el mundo real, ¿no? Con estos devices que permiten interactuar, o también lo típico, digamos, que podría ser, por ejemplo, el diseño de un automóvil, ¿no? Entonces, ¿qué son los diseños? Los diseños son formas tridimensionales, nos dan una protección actualmente, después de la modificación legal, de 15 años, que no se pueden renovar, y que en el fondo lo que protege es una fisonomía de prueba nueva. Este auto, por ejemplo, que es, si ustedes lo ven ahí, es el Kia Morning, no se parece ni al Kia Morning anterior, ni se parece, no sé, al Toyota Yaris. Tiene, por alguna razón, por el global del diseño, tiene una fisonomía que es claramente indistinguible a otra, y esto se hace un contraste uno a uno. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que sea nuevo, que ese diseño no se haya dado a conocer antes, que sea original y que tenga esta fisonomía propia. La fisonomía propia es un contraste uno a uno. Es esta apariencia especial que por medio de la vista le resulte a todos una fisonomía nueva. Si yo pongo un auto con otro auto de otra marca, a lo mejor uno va a decir, mira, se parecen, pero en realidad se distinguen claramente. Incluso los autos tienen líneas de diseño bastante marcadas. Aquí, más de alguno reconocerá esta imagen. Yo les pregunto a ustedes si alguna vez se le ha caído un vaso en la cocina. ¿Qué toman para secar? Y después yo les voy a decir, ¿ustedes me creen que hasta eso tiene protección intelectual? Hasta la toalla de secado. Bueno, y esto se protege mediante el dibujo. El dibujo industrial, en este caso, que es de una toalla secante bien conocida en Chile, lo que hace es un diseño ornamental que se va reproduciendo en patrones. Por eso también que el papel higiénico está el osito, el perrito, el no sé qué, porque todo eso en el fondo son dibujos industriales. ¿Y qué es lo que es el dibujo industrial? Son conjunto o combinación de líneas, colores, figuras que se van reproduciendo con fines de ornamentación. Lo que hace el dibujo es tratar de hacer más bonito un producto, ¿ya? Y también les dan 15 años a partir de la fecha de presentación. Otro tipo de derecho es el caso que les estoy mostrando acá. Un saco de hervir existía, sí, el saco de hervir existía. ¿Qué pasa si le hacemos un cambio de forma y le damos una utilidad nueva al saco de hervir? La utilidad de caminar, de tomar un café, de poder separar las piernas. Bueno, eso lo hizo un diseñador chileno y se hizo acreedor de un modelo de utilidad. Y el modelo de utilidad se usa mucho en ingeniería mecánica, en temas de maquinarias, en productos que tienen, por ejemplo, aparatos, herramientas, dispositivos que se pueden modificar, y al modificarse le agregan una función nueva. Por ejemplo, el martillo, que se le agrega un gancho, le agrega la función de sacar el clavo que antes no tenía. El modelo de utilidad tiene requisitos: que sea nuevo y que se aplique en alguna industria, y nos va a dar un plazo de protección no renovable también de 10 años. Ahora, llegamos al plato de fondo, que son las patentes. Y les traigo algunos ejemplos para que ustedes vean de qué se trata o qué protege una patente. Y acá les traigo un caso que lo saqué también de INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que nos muestra un caso icónico chileno de un producto. Imagínense acá, hay un producto que es líquido o semisólido, o sólido, y un método de preparación, y además un método de uso. O sea, está protegiendo en el fondo la receta. Pero además este caso es icónico porque además Savia Grace está protegido como marca, y además tiene una protección al diseño. Ese aparatito verde, que es de ahí, también está protegido su diseño. Adentro va este gel de producto líquido, semilíquido, y además el método de preparación. ¿Esto para qué función tiene o qué problema resuelve? El problema del transporte de la uva a mercados internacionales. La uva se empieza a deteriorar. Entonces, mediante este dispositivo y el gel que tiene adentro, se hace creer a la uva que sigue en la planta. Por lo tanto, prolonga
su vida útil y activa el sistema inmune. Esa es la función que tiene. O, por ejemplo, una tecnología que regenere la pulpa dental. O, por ejemplo, un kit de diagnóstico de cualquier enfermedad. Ya en este caso de la patología asociada al embarazo, como la preeclampsia, la diabetes gestacional, mediante biomarcadores que son, por ejemplo, los biomarcadores son valores que se alteran cuando ustedes tienen alguna enfermedad. Entonces, si uno detecta cuáles son esos marcadores o cuáles son estos elementos, ya sea la sangre, la saliva, la encía, que se ven alterados, yo puedo decir, mira, todas las personas que tienen, por ejemplo, diabetes gestacional, tienen muy alto este biomarcador. Por lo tanto, yo logro detectarlo y a través de exámenes que normalmente son no invasivos, yo detecto enfermedades. O, por ejemplo, un sistema de tratamiento de recuperación de escorias de cobre a partir de las escorias oxídicas mediante el uso de amoníaco. O, por ejemplo, también un método de obtención de GOS o de prebióticos de alta calidad a partir de un descarte en la industria de la quesería, por ejemplo, el suero de la leche, a partir de la lactosa que queda en este suero. Todo eso son ejemplos de patentes. Entonces, ¿qué es lo que es una patente? También es un derecho que concede el Estado para proteger una invención. Y la invención es una solución, algo nuevo, que tiene cierta novedad, eso quiere decir que es nuevo a nivel mundial, que tiene un cierto nivel inventivo, eso quiere decir que no es obvio, o que no resulta, o no deriva del estado del arte o de la técnica, y que también se puede aplicar industrialmente. El plazo de todas las patentes en Chile son de 20 años desde la presentación y no se pueden renovar, ¿ya? La invención, ya dije lo que se entendía, un poco el reforzar esta idea de qué es lo que puede ser una invención que se puede proteger por la patente. La invención puede ser un producto, puede ser un método, puede ser un procedimiento, puede ser un kit de detección de una enfermedad, puede ser una terapia, puede ser un tratamiento químico, un tratamiento bioquímico, biológico, etc. Los requisitos también ya los expliqué. Y les traigo un ejemplo acá para aclarar o ya, digamos, tratar de dejar introducido un problema que siempre se produce, que es que preguntan, ¿y los software se pueden patentar? La respuesta es no, el software no se puede patentar. El software tiene protección como derecho de autor. Un poco esta jurisprudencia también quedó asentada con este caso de la memoria ROM. No sé si hay alguien familiarizado con la informática, pero no sé si incluso si existen hoy día las memorias ROM. La memoria ROM eran memorias de solo lectura. Los computadores antiguamente, al encenderse, llamaban a estas primeras dispositivos, estas primeras memorias que tenían una serie de instrucciones. Por ejemplo, encender la pantalla, encender el mouse, encender no sé, leer el disco duro, el de arranque, qué sé yo, activar la memoria, pero en el fondo eran instrucciones escritas. Y se trató de patentar la memoria RAM y se concluyó que en realidad la memoria RAM solamente era un vehículo, algo que servía solamente para almacenar código, pero el efecto técnico no lo producía la memoria, sino que lo producía el algoritmo, lo producía el código. Y como el efecto técnico, la solución estaba dada por el algoritmo, la memoria ROM no se podía patentar. En cambio, les traigo un ejemplo donde sí se puede patentar, o sea, que las invenciones, o sea, las soluciones técnicas que cumplan con los requisitos de patentes, no están excluidas, pero tienen que ser un conjunto de soluciones que no solamente tiene que ser solamente el código. Y acá, por ejemplo, tenemos un sistema integrado de sensores con algoritmos que a través de distintos controladores y sensores van regulando, por ejemplo, la pantalla para hacer una mejor configuración. Cuando eso ocurre, sí se puede patentar, porque no sé si están viendo que están solucionando un problema técnico, pero esa solución no deriva solamente del software, sino que deriva de la interacción de los software con los sensores, los controladores, etcétera, de tal manera de que produce una mejora técnica que es la mejora en la configuración. Finalmente, el tema yo siempre les invito, ¿por qué es bueno consultar patentes? Primero porque es bueno conocer las tendencias tecnológicas, hacer inteligencia de negocio a través de la protección tecnológica. Puede que el problema que ustedes quieran resolver ya esté resuelto. Puede también que existan patentes que estén liberadas en Chile, por lo tanto ustedes pueden usar tecnología de manera gratis con patentes que pueden haber no entrado, por ejemplo, a Chile para su protección y haber sido patentes de 3 años de antigüedad. O sea, estamos hablando de tecnología de punta. Y también permite conocer el comportamiento de los competidores, o si ustedes, por ejemplo, están desarrollando una solución y la quieren meter internacionalmente, una primera opción es salir a ofrecérsela a personas que precisamente están en este mundo o están en ese segmento tecnológico.
Y les traigo un caso también como para también nos darle una historia entretenida, que es este caso de las batallas de la superficie. Si alguien les dijera, quiere hacer un partido entre el mejor tenista de arcilla con el mejor tenista de césped, ¿a ustedes se les ocurriría buscar patentes? ¿O dirían, no, sí, hagámoslo nomás, yo pongo la plata? Vamos, ¿cuánto sale? Yo soy inversionista. ¿Alguno de ustedes se le ocurriría? Bueno, preguntémosle a algún abogado si esta cuestión se puede hacer. Bueno, eso pasa mucho, pasa mucho. Hay veces que uno llega y se lanza con los proyectos sin hacer chequeos legales mínimos. ¿Y qué pasó acá? Que, bueno, le consultaron gracias a Dios a un abogado. Este abogado dijo, bueno, ¿cómo voy a buscar? Bueno, voy a primero hacerme cargo de la cancha. La cancha estamos hablando de multicancha, 2 canchas o canchas duales. Es un campo, es un court de tenis, es una superficie, y esta superficie puede ser de pasto o de arcilla, y estamos hablando de que puede ser en tenis o en cualquier deporte. Y no van a creer lo que encontró. Una solicitud de patente que protegía un evento deportivo en superficies duales. Esto estaba en Estados Unidos y protegía cualquier evento deportivo, incluido el tenis. Por lo tanto, no se pudo hacer este gran partido en Estados Unidos, pero sí se hizo en otro lugar. Y bueno, obviamente ganó Rafael Nadal, y esto es como la anécdota, ¿ya? Y se hizo en un partido de exhibición que se denominó la batalla de superficies, ¿ya? Que era una cancha construida en pasto y arcilla. Solamente para hacerlo lúdico, también otro caso, un caso chileno, que es el caso Fracta, que es un sillón tipo acordeón que también se hizo muy famoso, salió en las noticias, salió en el diario, y luego de haber hecho como su aparición mediática, y fue todo un éxito, incluso se iba a vender en multitiendas, ya se estaban frotando las manos la cantidad de sillones y sillas y todo que se iba a vender, aparecieron en voces críticas diciendo que esto era un plagio, que se había copiado. La historia la pueden googlear, pero acá está, también les dejo la declaración pública de la universidad involucrada. El tema es que, ¿cuál es un poco el aprendizaje acá? Es que es importante también, si a ustedes les toca evaluar o desarrollar proyectos de innovación, siempre tienen que tener presente el componente o el pilar que va a ser uno de los pilares, junto con el equipo y el modelo de negocio y todo el financiamiento. El tema de la propiedad intelectual siempre puede afectar. En este caso, afectó gravemente el emprendimiento. Tanto así que todos los contratos que tenían con multitiendas se cayeron, ¿ya? Para finalizar, importante, con esto les quiero abrir, antes les estuve como haciendo la mente como por segmento, ahora se las quiero abrir. Frente a un mismo producto, frente a un mismo emprendimiento, una innovación, un servicio, abra la mente, pueden coexistir diferentes derechos. Pueden, por ejemplo, tener, en caso, si es una uva, estamos haciendo vino, puede tener una denominación de origen. Si es una máquina para cosechar la uva, yo puedo tener una patente sobre la máquina. Si es un método, por ejemplo, de tratamiento post cosecha para hacer que la uva dure más, aplicándole el UV, puedo proteger ese método. Si es un fago, un bacteriófago, en el fondo un matador de microbios, de bichos, que a través de biocontroladores, yo estoy controlando plaga, también se puede proteger. Una fotografía, una pintura. Recuerden que la etiqueta de un vino era una pintura, era una obra artística, derechos de autor. El diseño de la caja, del empaque, es un empaque nuevo, entretenido, o el dibujo industrial, ¿cierto? Este patrón ornamental decorativo que le puedo poner a la cajita de la uva, la marca o la variedad vegetal de uva. O sea, piensen también, tratan de pensar fuera también de la caja. Lo mismo para una tecnología para la minera, puede también aplicar, para una aplicación de reparto, marca, diseño, dibujo, derecho de autor, etcétera, etcétera. Ya lo dije ya, un fago para atacar pudriciones también puede ser protegido por patente. Les quiero mencionar como últimas cosas ya con algunos datos, así como, bueno, que las patentes también tienen clasificaciones. Les dejo ahí cómo funcionan también los clasificadores en distintos niveles, porque los documentos de patentes son millones y millones. Como un horóscopo, por así decirlo, que es el IPC-CAT, que les va a servir a ustedes para clasificar automáticamente, ingresando incluso documentos enteros. El algoritmo lo lee y les va a dar a ustedes sugerencias de clases. Y con esto voy a terminar para dar paso a preguntas. Un comentario final respecto a la estrategia de protección. Tengan en cuenta los ciclos de vida de los productos y crucenlo con la duración de la protección. Y también siempre tener claro que los derechos de propiedad industrial, intelectual y los derechos de autor no son excluyentes entre sí, salvo el secreto obviamente industrial con el tema de la divulgación de la patente. Y voy a dejar de compartir. Sé que tengo comprometido mostrarles cómo buscar en la marca, lo vamos a hacer al tiro. Mira, entramos a inapi.cl, ¿cierto? Que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, pongo buscador de marcas, y acá donde dice nombre de signo, yo por ejemplo puedo buscar un término. Por ejemplo, yo quiero ponerle
una marca de cerveza y quiero ponerle Corona, ¿ya? Y resulta que voy a poner aquí contenga y voy a buscar Corona y voy a hacer una búsqueda amplia, ¿ya? Y resulta que voy a tener el problema que voy a encontrar muchos resultados con Corona probablemente. Yo sé que hay una tienda Corona y también ahora sé que, por ejemplo, hay una cerveza que se llama Corona, ¿cierto? El buscador a veces es un poco lento, sobre todo a esta hora, pero tengan paciencia y me va a dar acá. Por ejemplo, la Corona, Confecciones Corona, Compañía de Productos de Alimentos Corona, Coronado, Compañía de Productos, y acá miren, se fijan que me dio una cantidad de 461 resultados. Una manera de acotar esto es poniéndole la clase. Entonces, yo voy a buscar acá, clasificador, ¿se acuerdan que yo les puse que existía el clasificador de NISA? INAPI va a dar un clasificador de productos y servicios. Entonces yo pongo acá, por ejemplo, cerveza, buscar, y me va a decir en qué clase está la cerveza. Por ejemplo, cervezas está en la clase 32. ¿Ya? Entonces yo vuelvo al buscador, voy al buscador y acá le voy a acotar. Voy a seguir buscando Corona, voy a seguir diciéndole que contenga, pero le voy a agregar un criterio, que es la clase. Entonces le voy a preguntar, en la clase 32, que es la clase de cervezas, ¿qué marcas registradas hay? Entonces ahí me va a decir, y lamentablemente para mí, me va a decir que hay 44 registros de Corona en la cerveza. Y probablemente la cervecería modelo va a tener la mayor cantidad de registros. Entonces yo voy a, por ejemplo, a ingresar a este y voy a decir, mira, parece que Corona Extra tiene un registro vigente hasta el año 2030 y es de la cervecería modelo de México y tiene registrada la expresión Corona Extra para cerveza, agua minerales, bebidas de frutas, jugos de frutas, jarabes, preparaciones para hacer bebidas. ¿Se entiende un poco cómo funciona? Entonces ahí ese ejercicio ustedes lo hacen usando la clase con la expresión que ustedes quieran registrar. Es un poco una manera de hacerlo, ¿ya? Ahora voy a dejar de compartir para que podamos, no sé si alguien quiere hacer preguntas o podamos conversar un poquito en los últimos minutos. Sí, eso mismo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano y nosotros le damos acceso al micrófono. Y comentar, Santiago, que dejé en el chat los dos enlaces de INAPI para el buscador de marca y el que nos dijiste de la clasificación NIS. Ya, ahí Felipe tiene la mano levantada. Felipe, te voy a buscar para dar acceso al micrófono. Ahí, Felipe. Ya, no sé si me escucha. Sí. Ya, bueno, primero que nada, gracias Santiago por la exposición, muy clara, a pesar de que fue rápido, pero la verdad es que dio una imagen muy general y clara de los conceptos. Mi pregunta más que nada, y esto a lo mejor es como bien usual para todos por el hecho de que todos utilizamos las redes sociales, y me genera curiosidad más que nada. Por ejemplo, pasó un día que estaba subiendo un video o una historia de Instagram, ya que ahora Instagram permite subir historias de hasta 60 segundos. El tema prácticamente estaba cargado dentro de los que la propia plataforma te permite colocar como fondo para esa historia. Y resulta que me dieron de baja la historia por justamente derechos de autor. Entonces yo digo, bueno, me imagino que Instagram ahí como mediador, creo que ellos, no sé cómo funciona la figura de los derechos de autor, pero eso es lo que me gustaría entender como un poco la figura, cómo trabajan ellos los derechos de autor para cederle al usuario final la facultad de utilizar determinados temas y a lo mejor por qué se habría generado esa, digamos, esa contraposición sabiendo que eso está disponible como recurso a través de la plataforma. Esa es mi pregunta. Parece que yo me pegué y no escuché, pero entendí la pregunta. La pregunta es cómo funciona el tema de los derechos de autor en el mundo digital, ¿no? Claro, en general, pero más que nada apuntaba al hecho de que me objetaron justamente una historia por poseer un tema que tiene derecho de autor, pero resulta que está disponible a través de la plataforma. Entonces, como que, chuta, ¿a quién le hago caso? Ya, el tema de la música es complejo, porque hay una industria detrás y hay, por ejemplo, agregadores digitales, hay proveedores, hay estas plataformas como Spotify y también están, por ejemplo, en el caso de Chile, hay sociedades colectivas que administran los derechos de autor. Entonces, el tema de las redes sociales es complicado porque normalmente
las redes sociales, o sea, normalmente los proveedores, digamos, como de redes sociales, a los cuales ustedes suscriben un contrato cuando usan, por ejemplo, Instagram o Facebook, normalmente, no digo todos, pero normalmente se rigen por leyes, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿ya? Y por otra parte, tenemos las redes sociales se usan en un país como, por ejemplo, Chile. Entonces, hay un cruce ahí de algunas normas nacionales con normas también internacionales como los ATPI, que son los tratados de comercio, que tienen normas relativas a derecho de autor. Hay tratados bilaterales y también están estas normas de la OMPI, que son comunes para todo el mundo. Ahora, voy a partir de lo más general a lo más específico. De lo más general, el derecho de autor funciona más o menos como yo les comenté en todos los países. En algunos países son 50 años de la muerte, otros 70 y en algunos 90 años, ¿ya? Entonces ahí tenemos por un lado los derechos de autor y por otro lado tenemos las limitaciones, que son estas posibilidades de usar, y dentro de esas posibilidades de uso está el uso de citas, el uso de fragmentos de la obra, el uso de la obra para efectos de enseñanza o demostración, o también, por ejemplo, para hacer sátira, o para hacer memes, o para hacer, por ejemplo, informar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el tema es que en cada país hay especificaciones o hay una amplitud o restricción respecto a qué se entiende, por ejemplo, por el uso de fragmentos. En Chile no tenemos regulado hoy día qué es lo que se entiende por un fragmento, ni de obra literaria, por ejemplo, si ustedes pueden citar una página entera, o de obra musical. Normalmente las redes sociales toman esto como 10 segundos, pero es como una práctica más bien que algo que esté establecido, por ejemplo, en una ley en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, por acuerdos entre los agregadores digitales o los titulares, los sellos con las plataformas de redes sociales, se permiten, por ejemplo, uso de fragmentos de 10 a 15 segundos. Por eso normalmente cuando uno sube una historia, le deja poner como 10 o 15 segundos de canción. El tema es que hay a veces que hay programas, algoritmos o lo que sea de agregadores digitales o de sociedades de gestión de derechos colectivos que están también tras estas infracciones y hacen denuncias respecto del uso de derecho de autor. Entonces, lo que hace normalmente la red social o YouTube o lo que sea, frente a alguna especie de denuncia o de aviso, baja el contenido como primera medida. Entonces, ahí básicamente opera una especie como de policía interna de los algoritmos o de las propias redes sociales. Entonces, es un tema más de cómo funciona en la práctica de un tema más de regulación. Ahora, entonces hay un cruce entre las normas, las reglas, como también las propias redes sociales van interpretando estas normas. Insisto también con el cruce de que hay veces que en algunos países se ponen restricciones adicionales a las que tiene, por ejemplo, el país donde la red social tiene como su sede principal, ¿ya? No sé si respondo a un tema que es bastante más complejo y requiere, digamos, un taller completo sobre derechos de autor. Yo sé que hoy día fue como una lluvia de contenido, pero la idea era que ustedes hicieran un mapa completo, que conocieran esto, y si alguien tiene un interés especial, yo les invito a que consulten la página de la OMPI, que tiene cursos específicos, por ejemplo, de derecho de autor, de software, de marcas, de patentes, de variedades vegetales, y ustedes se pueden interiorizar con mayor detalle de cada uno de estos temas, o también si necesitan algún tipo de colaboración o asesoría, también me pueden escribir al correo que les dejé en la presentación. Y gracias, Perfecto, Felipe, por la gracias. pregunta. Y tenemos a Armando Pozo, que es su mail docente proyectos. Armando, usted se puede desmutear, por si acaso. Si alguien más tiene otra pregunta, también lo llamamos Sí, a levantar la mano. mira, es súper interesante el tema de los fragmentos, ya que los docentes estamos a cada rato ocupando fragmentos para nuestras clases. Y la pregunta, tú dijiste que no está como definido, pero yo me acuerdo de algún mito urbano por ahí que hablaba que un niño hizo su presentación en el jardín y usó los monos de Disney. ¿Ah? Y estaba en una presentación, imaginémonos, sobre el planeta Tierra, y usaba Chibilina, los distintos monos de Disney. Y de alguna manera está infringiendo derechos de autor o uso no autorizado de esa imagen. Un niño podría estar en el jardín infantil. ¿Qué hay de verdad en eso? Digamos, ¿qué hay de mito? Porque uno en clase ocupa fotos, ocupa un montón de cosas que de repente se pasa a los 10 segundos, digamos. Sí. Esa es la pregunta.
El otro mito que eran 10 líneas. Lo que pasa es que en algún momento el reglamento de la ley anterior establecía los fragmentos como 10 líneas. Entonces ahí quedó también la historia. Mira, el tema de las excepciones de derecho de autor están establecidas en la ley, ¿ya? Y hay excepciones especiales para establecimiento educacional, para uso no público, uso privado. Por ejemplo, está la opción, las bibliotecas pueden digitalizar los libros cuando se están destruyendo, cuando es la última versión. Hay unas excepciones que tienen que ver con traducir obras cuando no están disponibles en el idioma. Hay unas excepciones que derivan de tratados internacionales como el de Marrakech, que permite grabar libros en formato audiolibros, pero solamente para personas no videntes. También hay otras excepciones que tienen que ver con el derecho a cita, otras excepciones que tienen que ver con de hacer accesible la obra. O sea, si yo le invito, o sea, si quieres me puede escribir, yo te puedo mandar algún detalle respecto a las excepciones, pero es un tema también que da para largo. Ahora, en general, en los establecimientos educacionales es donde más hay, y en bibliotecas sobre todo, donde más hay derecho a excepción. Yo diría que el gran paraguas de esto es el uso no comercial, ¿ya? Incluso en temas de software también hay hartas licencias de copyleft o de código abierto, de código gratuito, de programas que son de open o free, que también tienen que ver con la limitación de hacer un uso comercial de la obra. Pero claro, esto hay que verlo caso a caso y hay que ver la situación. A mí me pasa harto en el trabajo que nos preguntan por uso también en obras de teatro, por uso también, por ejemplo, de obras musicales, uso de marca. Ahora, también es importante que si yo estoy citando, siempre hacer referencia al autor, ¿ya? Y de quién que está generando el recurso que yo estoy utilizando. Ahora, la mejor manera de utilizar algo es hacer búsqueda en base de datos de dominio público, como por ejemplo la sección de Wikipedia, o incluso si yo pongo obras de, por ejemplo, fotografías de dominio público, no sé si se fijaron que yo en la de la UBA dice Adobe Stock, porque esa está sacada de un repositorio de Adobe de recursos de dominio público. Entonces, si ustedes hacen esa búsqueda, cuando necesiten usar material, traten de utilizar, si no están seguros, vayan a repositorios de dominio público, donde ahí está más que garantizado que son fotografía o recursos en general que no tienen derechos de autor. Eso. Bueno, ¿habrá otra pregunta? Al parecer por el chat. No, Felipe nos dice que le quedó claro. Ronnie, volvemos contigo. También Hola, Ronnie puede... Eso. más que nada es una pregunta general. Respecto a este taller que hemos tenido el día de hoy, ¿va a quedar algún link para poder volver a verlo? Sí, tenemos en deuda, de hecho, los últimos talleres de innovación y emprendimiento que hemos hecho, subirlos, así que los vamos a subir y les vamos a hacer llegar el acceso para que lo puedan volver a ver. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, y a la vez también agradecer a Santiago y a Anita Araya por este espacio, porque de verdad nos hace abrir un poquito la mente y saber un poquito más de lo que ya sabemos, y es muy importante siempre tener conocimiento de esto. De verdad, muchas gracias. Súper. Sí, la verdad que lo que es propiedad y protección de marca hoy está así súper no sé si a la guaite o con buenas intenciones o no, pero es algo que está saliendo del tema, lo que es el nombre, la marca, ahí les dejamos los dos enlaces. También comentar que cualquier pregunta que quisieran hacer se pueden comunicar con nosotros, que somos la unidad de innovación o la unidad de acompañamiento estudiantil. Nosotros también tenemos el contacto de Santiago. Santiago ahí dejó también sus datos por si tienen alguna pregunta, así que súper disponible para apoyarlos, porque sabemos que cuando se emprende no es tan fácil y las redes de contacto y la información es fundamental para esos pequeños pasos. Así que si no hay más preguntas, Santiago, agradecer la charla, el taller. Como dijimos, esto es un introductorio, porque muy bien dijo Felipe, es harto el tema. La página de propiedad intelectual. Contarle, y Santiago, ¿INAPI todavía tiene los cursos gratuitos? Sí, lo abren cada cierto tiempo. Y también la OMPI tiene un curso en línea, que es como el introductorio a propiedad intelectual, y en la presentación, en la última parte, hay un enlace a bibliografía que también está lleno de manuales, y ahí hace referencia al DL01, que es un cursillo gratuito, que es de 6 horas, que también es como muy introductorio y también está muy bueno.
Súper. Entonces les vamos a hacer llegar esa información porque también es importante eso, empezar a averiguar, porque la información está disponible. Entonces, si tenemos acceso a ella, mejor. Así que agradecer a todos los participantes. Esto va a quedar grabado, así que después lo van a poder volver a ver. Y Santiago, también agradecerte a ti por la disposición, el tiempo. Estas fechas no eran fáciles, pero logramos poder agendar este taller. Así que agradecemos a todos, que estén muy bien, que pasen bonitas fiestas y buen fin de año. Ahí, Santiago. Ahí les dejé un enlace con harta bibliografía, y ahí pueden Súper. bucear. Sí. Ya, súper. A todos los que tienen Teams, eso les queda ahí en el chat por si acaso, así que para que lo puedan ver. Ya, muchas gracias, que estén bien. Igual, adiós. Voy a detener la grabación.